continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y artes. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Bienvenidos a programa El Debate. Como siempre, un placer reunirme con todos ustedes. Un polémico hecho hizo noticia hace algunas semanas: la medida de no vender entradas a los hinchas de Colo-Colo para asistir justamente al partido entre este club y la Universidad Católica. Una medida inédita en la realización de espectáculos deportivos y que vulnera el derecho de los consumidores a no ser discriminados arbitrariamente. Esto no solo movilizó a hinchas del Club Albo, sino que a autoridades e instituciones. Hoy nos acompaña la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, abogada y máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Oxford, Lorena Fries. Bienvenida al debate. Muchas gracias. Encantado de tenerte acá, Lorena. Gracias por estar con nosotros hoy. El tema de los derechos humanos ha tenido un reflote, especialmente en los medios. Me acuerdo que durante el gobierno militar se hablaba mucho de los derechos humanos y ahora sale con mucha fuerza nuevamente este tema. ¿Qué está pasando, Lorena, que hoy vemos al instituto hacerse parte en tantas y tan diferentes causas? Bueno, yo creo que la forma en que surgía durante la dictadura es una forma distinta a como surge hoy en día. Durante la dictadura efectivamente había violaciones sistemáticas y generalizadas respecto de los derechos humanos de las personas, fundamentalmente de las personas que eran disidentes a la dictadura. Hoy día lo que estamos viendo son problemas que se incuban dentro de una democracia que lleva 20 años y que legítimamente dan cuenta de desigualdades respecto de las cuales hoy día ya parece no ser suficiente lo que tenemos. Hemos prosperado, estamos hoy día en niveles, digamos, de ingresos altos y sin embargo somos el país más desigual casi del planeta, por lo menos de América Latina, y eso es lo que empieza a reflotar. Yo creo que una crisis en parte del modelo, en parte también del modelo político, y por lo tanto, digamos, requiere de más profundización de democracia, porque eso da lugar a reconocimiento de más derechos. Lorena, pero tal como te lo mencioné, en los medios de comunicación hemos visto muchas veces el tema de los derechos humanos, y el tema de los derechos humanos ha sido tan mencionado, incluso muchas veces tan manoseado, que hoy día el término nos resulta tan amplio como ambiguo. ¿Cómo podemos entender, según la contextualización del instituto, cómo podemos entender el tema de los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son atributos que se tienen por el hecho de ser persona en cualquier parte y en cualquier momento histórico. En este momento histórico esos atributos están establecidos en la Constitución, pero además en un conjunto de tratados internacionales que fijan ciertos contenidos que son mínimos para los seres humanos en cualquier parte del planeta. Porque de hecho existe una Carta Universal de Derechos Humanos. Y existe una para los civiles y políticos y otra para los económicos, sociales y culturales, y también existe para ciertos grupos que históricamente han sido discriminados, como personas privadas de libertad, niños, niñas, pueblos indígenas, mujeres, tercera edad. Por lo tanto, ha habido un desarrollo tremendo que lo que busca es hacer del ser humano el centro y el objetivo y fin del Estado. Y en ese sentido, hoy día estamos viendo que afloran una cantidad de derechos que no habían aflorado antes. Entre ellos, los que tienen que ver con el derecho a la educación, los que tienen que ver con el derecho a participar de las decisiones políticas, los que tienen que ver con la discriminación de las diversidades sexuales, los que tienen que ver con el acceso y recuperación de tierras ancestrales para los pueblos indígenas, los que tienen que ver con un trato digno hacia el mundo migrante, particularmente de las migraciones transfronterizas. Entonces, hoy día estamos, si tú quieres, en una buena crisis, pero una crisis que alude a la necesidad de reforzar, de reconocer y proteger más derechos de los que hasta ahora
veníamos reconociendo. Y en tu opinión, ¿hemos avanzado, nos hemos mantenido, hemos retrocedido? Yo siempre, y soy una optimista en eso, yo creo que hemos avanzado, que todo depende de cuál sea el punto de comparación. Si el punto de comparación es antes de los 90, obviamente hemos avanzado. Si el punto de comparación es quizá los estándares o a lo que debiéramos llegar, todavía nos falta mucho por avanzar. Sin duda, el único punto importante aquí es que el Estado no se puede paralizar, sino que tiene que seguir brindando las oportunidades que fortalecen la democracia, y se fortalece la democracia a través de la participación, el reconocimiento y protección de derechos. Claro, y obviamente los cambios no siempre son a la velocidad que todos los quisiéramos. Absolutamente, y en materia de derechos humanos yo te diría que los cambios no son de un día para otro, son graduales, son el fruto del diálogo, son el fruto de seducir, digamos, a la contraparte en términos de que es mejor para el país hacer esto que otra cosa, y por lo tanto son lentos, pero llegan. Con respecto al tema que mencionábamos en la introducción del programa, llamó mi atención en un primer momento que el Instituto de Derechos Humanos hiciera parte del caso Colo-Colo y Universidad Católica, en una causa que casi pudiéramos atribuirle al CERNAC. ¿Por qué? Porque nosotros en el instituto estamos convencidos de que uno de los grandes temas pendientes es el principio de igualdad y no discriminación. Y la verdad es que hoy día la discriminación se ve de muchas maneras. Una de ellas es la segregación territorial que existe en este país, la segregación urbana, y por lo tanto nos pareció que estábamos muy cerca de no solo de la discriminación en términos del acceso del consumidor, ¿no es cierto?, que tiene libertad para optar sin discriminación, sino que también de una configuración de discriminación por clase, es decir, los colocolinos identificados y estigmatizados con sectores populares versus, ¿no es cierto?, la Católica identificados con sectores que viven en el barrio alto, por decirlo así. Y cuando eso se produce es que estamos en una sociedad donde no hay interacción, no hay movilidad entre un sector y otro. Tan es así que los del Colo-Colo no pudieron llegar, o si llegaron fueron detenidos, ¿no es cierto?, al estadio en San Carlos de Apoquindo. Porque justamente lo que sucedió tanto dentro como fuera del estadio de Universidad Católica, ¿cómo debemos entenderlo? ¿Como un tema justamente de la poca tolerancia que tenemos a la movilidad social? Yo creo que es un poco el haber configurado un país que vive en feudos, en distintos feudos, y por lo tanto el feudo territorial oriente se siente amenazado cuando llega otro feudo, ¿no es cierto?, que es visto como amenazante, estigmatizados como pobres, como violentistas, etcétera. Recordemos que ese día muchos colocolinos tenían su ticket en la mano y aún así fueron detenidos y trasladados, ¿no es cierto?, para hacer un control de detención en la comisaría, donde los dejaron en libertad 3 horas después del partido. Eso lo que refleja, digamos, es un temor al otro. Y cuando hay temor al otro, la verdad es que se generan actos de discriminación que pueden a veces ser muy violentos. Pero con respecto justamente a ese tema, porque estamos de acuerdo, creo que no hay nadie que pudiera no estarlo, digamos, que la medida que tomó el Club Universidad Católica o la empresa, digamos, porque obviamente no podemos hablar del equipo, no podemos hablar de las personas, aquí estamos hablando de un conglomerado, estamos hablando de una empresa. Estamos de acuerdo que es una medida discriminatoria, pero ¿qué sucede también cuando se tienen que salvaguardar los derechos de otras personas? Porque lamentablemente yo solidarizo con los hinchas de Colo-Colo en que obviamente no es el trato que merecen como ciudadanos. El problema es que los hinchas de Colo-Colo tampoco son famosos por justamente respetar los derechos humanos del resto. Cierto, y ahí entonces viene... ¿dónde está el punto de equilibrio? Es que ese es el punto de equilibrio que no está.
y que es el que hay que encontrar, porque junto con el derecho de las personas, por ejemplo, a desplazarse por cualquier parte de la ciudad, también está la noción, la idea del orden público que debe custodiar, ¿no es cierto?, Carabineros. Pero el problema es que los estamos viendo como polos opuestos, cuando la verdad es que junto con ese derecho a moverse debieran haber ciertos resguardos, ¿no es cierto?, que es identificar a quien cometa un delito. Aquí se fijó anticipadamente que había eventualmente la posibilidad de cometer delitos, y el problema con eso es que estamos ante un delito de sospecha, y el delito de sospecha no va de acuerdo con el principio de legalidad. No, definitivamente. ¿Qué acciones legales pueden tomar los hinchas de Colo-Colo que no pudieron comprar las entradas y a los que se les impidió el paso a las inmediaciones del estadio? Que además va a producir una espiral, porque ahora va a pasar que en otros estadios no van a dejar entrar a los hinchas de uno de los clásicos. Exacto. Y entonces tenemos a una ciudad segregada por sectores. Lo que pudiéramos considerar un muy mal precedente. Absolutamente. Por lo tanto, yo creo que hay que buscar un mecanismo que dé cuenta de la posibilidad de integración de los mundos, resguardando obviamente el derecho de las personas. Y eso es lo que Carabineros tiene que lograr. Esa es la misión. No es una cosa en contra de la otra o una supeditada a la otra, es lograr los balances entre estos dos requerimientos: la ciudadanía que no quiere que le pase nada, exacto, y los hinchas que tienen derecho a ver, ¿no es cierto?, el partido y a moverse por cualquier parte de la ciudad. Tal como tú lo planteas, o sea, yo como hincha tengo todo el derecho a ir a ver un espectáculo si es que pago por la entrada para poder ir a verlo, pero yo también como ciudadano tengo todo el derecho a estar en mi casa sin que nadie venga a apedreármela, sin que me rayen el auto, sin que en definitiva yo me sienta violentado en mis propios derechos. Así es, y yo creo que esa es la regulación. Pero dime una cosa, Lorena, ¿en qué crees tú que hemos fallado como sociedad en este punto? Yo creo que hemos fallado... Porque esto no es gratuito. No es gratuito. Y si tú lo ves también... Y esto no es un tema que empezó ayer, esto no es un tema que nace con el hecho... Yo creo que estamos cosechando... Con este hecho, justamente. Estamos cosechando los frutos de la desigualdad. De una desigualdad social que está hoy día estratificada en términos territoriales, en términos de acceso a la salud, a la educación. ¿Provocada por qué? Yo creo que por una mala distribución del ingreso, una mala redistribución del ingreso. Veamos aquí que la mayoría de este país gana alrededor de 600.000 pesos, lo que no te permite acceder, y esto estamos hablando del decil, si no me equivoco, el noveno. Uh-huh. Por lo tanto, hay un mínimo porcentaje de la población, que es de alrededor de un 10%, que gana 2 millones y sobre eso. Y esos somos, ¿no es cierto?, los que estamos cosechando los frutos del desarrollo del país. Pero este desarrollo no fue por chorreo, no se logró con chorreo. Hay mayor bienestar en términos de acceso al consumo, pero no necesariamente de goce y ejercicio de derechos. Claro, y no eso hay, es lo que no hay igualdad de acceso. No hay igualdad. Eso. Lorena, te reitero la pregunta: ¿qué acciones legales pueden tomar los hinchas que no pudieron comprar las entradas, y obviamente las personas a las cuales se les restringió el acceso? Porque hasta donde yo sé, caminar por la calle es un derecho constitucional. Así es. Bueno, yo creo que hay dos mecanismos. Y vimos en esta ocasión una comuna, un sector prácticamente sitiado por las fuerzas policiales. Lo que no pasa cuando se va al Estadio Nacional. Se establecen resguardos, pero no ese nivel de resguardo. Entonces, ¿por qué más allá y menos acá? Esas son las cuestiones que tenemos que preguntarnos como sociedad. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que lo que han hecho muchos de los hinchas, que es primero hacer una movilización que hicieron por el Parque Bustamante diciendo que hay un acto discriminatorio. Eso ayuda a crear conciencia. Segundo, muchos de ellos se quejaron ante el CERNAC
Por lo tanto, el CERNAC está implicado en buscar, digamos, en mediar en este tipo de situaciones, presentó denuncias y además le va a tocar lidiar con esto a futuro. Y por último, están siempre los recursos de protección, ¿no es cierto?, que lo que establecen, que lo que garantizan son las garantías constitucionales que establece justamente la Constitución. ¿Y hasta dónde llega el rol del Instituto de Derechos Humanos en todo esto? Yo creo que empieza, más bien para llegar después al término, empieza señalando cuando hay este tipo de situaciones. Sigue generando conciencia y tratando de establecer ciertos ámbitos de aceptación y tolerancia que le hacen falta a esta sociedad. Tercero, llamando la atención respecto de cuáles son en concreto los hechos discriminatorios. Cuarto, cuando no hay sociedad civil empoderada que defienda sus derechos y cuando se ha llegado a un patrón sistemático de violación de esos derechos, el instituto además también denuncia o interpone querellas o recursos constitucionales. ¿Ante quién? Ante la justicia. Ante la justicia. Sí. ¿Y esto podríamos calificarlo como qué? ¿Como un delito constitucional? No, esto, bueno, primero que nosotros no hemos entrado en esto porque la propia ciudadanía, los hinchas del Colo-Colo en este caso, han interpuesto sus propios recursos. Nosotros queremos ver, más que el instituto presentando denuncias o querellas, queremos que la ciudadanía defienda sus derechos. En eso consiste el ejercicio de derechos. Cuando esta ciudadanía está indefensa o está poco protegida o no tiene las posibilidades de hacerlo, ahí lo hacemos nosotros. Y en este caso no ha sido necesario. Definitivamente. Muchas gracias, Lorena Fríguez, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias a ti. Gracias a todos por sintonizarnos. Un abrazo y hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaeldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.